Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Acá estamos de nuevo como todos los domingos. Hablando de energía, disculpen la demora, tuvimos un problema técnico, pero por suerte solucionamos gracias también acá a nuestra compañera comunicadora y al mismo tiempo ya casi productora del programa o productora como Stevie Valdés, que nos dio una mano porque tenemos un programa realmente muy interesante hoy que queremos compartir con ustedes sobre la energía siempre, pero enfocado un poco al punto de vista de los trabajadores de la energía. Vamos a estar en comunicación con Esteban Montanilla, que es secretario general de Citrande. Citrande es el sindicato más grande en cuanto a cobertura nacional, porque está presente en todos los lugares donde hay cobertura eléctrica y sabemos que la cobertura eléctrica en Paraguay es mayor al 99%. Es una cifra bastante alta, inclusive para la región, la cobertura eléctrica que tiene Paraguay. Así que así también es la presencia de Cistrande en todo el país. Voy a pasar a continuación a saludarle a nuestro co-conductor Ricardo Canete. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal, Mercedes? Una satisfacción estar contigo, con Viviana. También va a estar Esteban, ¿no es cierto? Creo que hoy vamos a poder analizar, bueno, no solamente el rol de los trabajadores de la energía, que creo que es muy importante. Creo que él nos puede ilustrar eso, sino el compromiso, en fin, todo lo que hace a la calidad del servicio de energía eléctrica. Bueno, y los planes de privatización que hay también, que podría hacer de que nos quedemos sin un servicio, sobre todo a una tarifa reducida y con ese enfoque de derecho humano de un instrumento de desarrollo. Entonces, creo que todos esos temas vamos a estar enfocando un poco con Esteban, ¿no es cierto? Y ver de qué manera más bien podemos potenciar el servicio público de la electricidad, que sea un servicio público, vale decir, que llegue a toda la ciudadanía, que llegue como derecho humano, que llegue como instrumento de desarrollo, con una tarifa inclusive mucho más accesible que la actual, de manera que sea nuestro principal instrumento de desarrollo. Entonces, todo eso vamos a estar analizando, ¿no? No sé, Viviana, Mercedes, si ya Esteban también se está conectando, ¿cómo está eso? Sí, ya está con nosotros Esteban Montanía. Voy a pasarle primero el micrófono a Viviana Valdés, nuestra compañera panelista comunicadora. ¿Cómo estás, Viviana? Hola Ricardo, hola Mercedes, un saludo para toda la audiencia. Les pedimos disculpas por las demoras, ya nos estaban escribiendo ahí avisando que estaban enganchados con la página y todavía no salíamos en vivo. Así que muchas gracias por esa fidelidad, por esperarnos todos los domingos para conversar con nosotros y para aprender junto a Ricardo y a Mercedes. Entonces ya le tenemos a Esteban Mercedes, le voy a agregar en pantalla. Entonces te paso la palabra. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias por todo. Bueno, vamos a presentarle entonces a Esteban Montanilla. Él es un trabajador de Citrande, pero no un trabajador, bueno, todos son grandes trabajadores realmente ahí, más sino que además es secretario general de este sindicato con un importante rol en este momento de la cuarentena de la pandemia. Y sin más preámbulos, entonces muy buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches, Mercedes, Ricardo y Diana. Realmente es importante que estemos debatiendo el tema de la energía eléctrica, que es el único bien que puede sacarnos del atraso como venimos sosteniendo nosotros hace tiempo. Y un gusto compartir con ustedes y con la gente que está mirando el programa. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a pasar el micrófono a Ricardo, entonces para empezar con las preguntas. Siempre, como sabes, hablamos en este programa de energía, ya tuvimos otros invitados de Citrande también acá, y más candente que nunca está este tema ante los anuncios del gobierno de privatización de parte del vicepresidente, de que este fin de mes tendría que haber estado la hoja de ruta sobre Itaipú, que hasta ahora no hemos escuchado más nuevas noticias al respecto. También sabemos que los trabajadores se están movilizando, están pidiendo la cabeza del presidente, Luis Villordo. Sobre todo eso vamos a hablar, le paso el micrófono a Ricardo. Bien, gracias, Mercedes. Yo primero lo que le preguntaría a Esteban, ¿cómo ve Esteban el servicio público de electricidad en la cual usted es una parte fundamental? Mucha gente se queja del servicio. Bueno, ¿qué le falta? O sea,
¿por qué la ANDE no presta un servicio mejor del que está prestando? ¿A qué se debe? ¿Quién está saboteando? ¿Qué pasa con los recursos? Con la misma estructura jurídica de la ANDE, esa autarquía que tenía ANDE. Bueno, contanos cuáles son los problemas para que la ANDE preste un mejor servicio con más calidad y inclusive menores tarifas para el usuario. Danos un poco tu opinión. Bueno, la ANDE, que por ley, la 966 de 1964, es un ente autárquico y que perdió su autarquía con el correr de los tiempos. En el 90, cuando de Bernardo Ival, ministro de Hacienda, una de las primeras leyes que promociona es la ley de administración financiera. Entonces la ANDE pierde su autarquía, pasa a depender de decisiones políticas y no técnicas. Entonces empieza a tener un problema en ese tiempo. Luego en el 2003 se crea la ley de contrataciones públicas, donde entra también la ANDE a hacer sus licitaciones para poder contratar, comprar todo lo que necesita para acompañar su plan maestro. Ese mismo año también se crea la Dirección de Empresas Públicas, que es la dirección que finalmente tiene agrupada todas las empresas del Estado, y sabemos que ese es una institución que no funciona. Entonces esas tres cosas vinieron a hacer que la ANDE no pueda cumplir con su plan estratégico, su plan maestro, y se fue retrasando en el tiempo y no pudiendo acompañar el crecimiento que se fue teniendo. Hay que tener en cuenta porque la ANDE, cuando se crea allá por 1964, tenía 150.000 usuarios. Hoy tenemos 1.600.000 o más de usuarios, y entonces en ese tiempo no se pudo acompañar ese crecimiento justamente por la falta de autarquía en nuestra institución, por la excesiva burocracia que hay. Entonces, eso hizo que la ANDE hoy esté en esta situación. Nosotros no creemos que esto sea algo fortuito, sino que es algo proposital para que con el tiempo la ANDE pueda ser visto por el sector privado como la niña bonita para poder quedarse con el negocio de la energía eléctrica, que es lo abundante que tiene nuestro país hoy. Y como ya dije al principio, es el único bien, el único activo que puede sacarnos del atraso. Entonces, todas esas decisiones políticas fueron las que hicieron que hoy la ANDE esté en esta situación, pero aún en esta situación la ANDE tiene y aporta recursos al Estado en torno a 1.800 a 1.000 millones de dólares al año, que son dilapidados a través de instituciones como el FONACIDE, que gasta el dinero que entra de la renta eléctrica para la fuerza de tarea conjunta, o sea, para combatir el EPP, entre comillas, para la educación, que cada vez está peor, infraestructura en educación, las municipalidades, las gobernaciones, creando pequeños grupos millonarios y empresarios millonarios. Sin embargo, la ANDE va de a poco cayendo a pedazos. Entonces, ese es el motivo por el cual la ANDE no puede brindar un servicio acorde a la necesidad de la ciudadanía. Tenemos que recordar también que desde el 2013 la ANDE prácticamente no inyecta recursos humanos a su institución. Seguimos creciendo en cuanto a consumo de energía eléctrica y a nuestra cartera de clientes, pero no se acompaña eso con la cantidad de recursos humanos. Hoy tenemos 1.000 recursos humanos menos, y eso hace que muchas veces la respuesta que demos a nuestros usuarios no sea dada en tiempo y forma. Entonces, la autarquía es una de las cuestiones más importantes que perdió la ANDE, y después también las otras leyes como la ley de contratación pública, la dirección de empresas públicas, fueron burocracias innecesarias que nos ayudó para que la ANDE esté en mejor situación. Bien. Sí, Mercedes, no sé si vos tenés una pregunta, o si no, yo le haría otra pregunta a Esteban. Sí, yo quería preguntarle porque la gente pregunta mucho de eso, ¿verdad? Como dijiste, la calidad del servicio se fue deteriorando porque realmente hubo una gestión
justamente con la intención de privatizar. Ustedes le acusan al presidente Luis Villoro de que estas sobrefacturaciones que denuncia la ciudadanía que se hicieron sin que se haga la lectura del medidor por causa de la pandemia del coronavirus fue a propósito. ¿Qué ustedes piensan que busca Luis Villoro con este tipo de políticas que realmente son muy antipopulares? Bueno, y para nosotros da mucho que pensar, primero porque se le expone a la institución a una situación de enojo de sus usuarios, ¿verdad? La forma que se hizo la facturación en los meses de pandemia no fue la acertada. Nosotros alertamos de esa situación a las autoridades de ANDE. El lector podía haber ido tranquilamente a hacer su trabajo sin ningún riesgo, o sea, con el mínimo de riesgo posible, y no se hizo eso, se le sacó de circulación a los lectores en este tiempo, y hoy eso es el motivo por el cual la gente está enojada con esa institución. 40.000 usuarios no es poca cosa, ¿verdad? O sea, 40.000 usuarios están enojados porque no se le hizo en forma la facturación, y esa es una responsabilidad exclusiva de los administradores. Entonces, al no solucionar, al no darle la solución en tiempo y forma, también nosotros creemos que eso es a propósito. ¿Por qué? Porque acá el presidente de la ANDE bien podría, vía resolución de la presidencia, anular todas las facturas y no esperar que salga una ley del Parlamento de la forma como salió, y exigiéndole que anule las facturas. O sea, el presidente de la ANDE tenía la potestad y la facultad de anular la factura y refacturarlo una vez que tenía la lectura de los medidores. No lo hizo, no nos quiso escuchar, y por eso es que nosotros creemos que esto es a propósito. Seguidamente sale el vicepresidente de la República anunciando en una reunión con el ingeniero Nelson Cristaldo, el ministro de Hacienda, el diputado Núñez Salinas, anunciando de que están empezando las reuniones por el tema de la reforma de nuestro sector eléctrico. Entonces, nos llama mucho la atención, y como mínimo es suspicaz que el presidente de la ANDE no haya tomado las decisiones correctas. Es más, hoy, después de más de un mes de esa situación, el presidente de la República no consigue, o sea, no lo saca del cargo, porque expuso al gobierno de Mario Abdo a un escarnio importante. Le tiraron desde el Parlamento una pelota patada que tuvo que resolverlo impopularmente. Y sin embargo, el responsable directo sigue en su cargo sin ningún atisbo de vergüenza. Sale a hablar como si fuera que él es el más bueno de todos los administradores. Sin embargo, no hizo nada por evitar esta situación, y una vez que se ocurrió el problema tampoco le quiso dar una solución. Esperó que de otro lado venga la solución para poder después reaccionar. Entonces, esto para nosotros no es casual, es probablemente proposital, y el presidente de la ANDE se aferra a su cargo, llevando a la ANDE a una situación crítica de enfrentamiento con su usuario, y también ya de enfrentamiento entre trabajadores y la autoridad de ANDE. Suelo escuchar al presidente de ANDE decir de que él no tiene problema con los trabajadores, sino con el sindicato. O sea que nosotros los del sindicato ya no somos trabajadores para él. Pero hay que tener en cuenta una situación. Nosotros, entendiendo la situación que se da, pedimos a nuestros compañeros trabajadores que tienen en sus puestos de trabajo a cumplir y dar la mayor y mejor atención a nuestros usuarios. Si salimos en alguna movilización y esa gente no salió, no es porque está de acuerdo con Villordo, sino porque el gremio le pidió que haga ese trabajo, y que el gremio le pidió que atienda a los usuarios para que podamos salir de esta situación. Entonces, no es cierto lo que Villordo tiene de que algunos nomás estamos enojados. No, todos, prácticamente el 100% de los trabajadores estamos enojados con el ingeniero Villordo. Ya no podemos seguir trabajando con él en la situación de hoy, y entonces estamos pidiendo su cambio. Está muy bien, realmente es muy claro lo que dice Esteban. Luis Villoro, presidente de la ANDE, no está defendiendo los intereses de la empresa eléctrica. Vemos casi en todas las carteras que administra
el actual gobierno esa situación así como ambigua, en donde la ministra de Trabajo le defiende a los patrones, no a los trabajadores. El ministro de Industria y Comercio le defiende a los proveedores del Estado, no a las empresas, a las empresas y a las industrias nacionales. Parece que estas carteras que fueron creadas para defender al sector, que están en las mismas, está cooptada gracias a Abdo Benítez y a los nombramientos que él ha hecho y su dirección política, porque él es finalmente el presidente de la República, al servicio de los intereses contrarios para los cuales fueron creadas estas carteras, y así también parece en la ANDE, ¿verdad? Que no es que el presidente de la ANDE está defendiéndole a la ANDE, fortaleciéndole a la ANDE, sino todo lo contrario. Pero tenemos, Esteban, un montón de comentarios, preguntas, ya así que voy a leer un poco. Le invito a la gente a seguir escribiéndonos, haciéndonos sus preguntas, comentarios, también compartir este video para que llegue a más gente, es muy importante que tengamos esta información porque sabemos que la ANDE es nuestra empresa pública más importante. Yo diría que es la empresa paraguaya más importante, ya que es la dueña del 50% de Itaipú y Yacyretá es nuestra administradora. Dice Erna Sánchez, buenas noches de Caguazú, siempre recibimos sus saludos de Caguazú, muchas gracias Erna. Fausto Jiménez, buenas noches gente, seguir en la lucha. Hay muchos legionarios parias sinvergüenzas. Katia Fogel, saludos de Asunción. Diana Rosa Bañuelos, Pastores. Y no era que de Bernardi tanto le quería a la ANDE. ¿Por qué así dicen muchos funcionarios? Resulta que este personaje es el que dejó sin libertad alguna, sin autarquía a la ANDE. Así es, Diana. Ernesto Montero, ¿cuántos personales tiene la ANDE? ¿Qué porcentaje son administrativos? ¿Qué porcentaje son ingenieros? ¿Y cuántos los personales de campo? No está ahí el programa y el centro de capacitación que se hizo. Una pregunta para que responda Esteban en un ratito y muy importante sobre los funcionarios de la ANDE. Alfredo Cáceres dice, fuerza compañeros, compañeros. Muchas gracias. Gladys González, fuerza. Edmundo Saprissa. Se siente que la privatización es el objetivo del gobierno, aunque lo nieguen. Mi voto porque haya todos los controles. Espero que la ANDE administre sus recursos genuinos y no a través de Hacienda. Juan Reinaldo Figueredo Irigoyen dice, fuerza compañeros y compañeras. Bueno, así muchísima gente está unida a la transmisión, siguen enviándonos sus preguntas y comentarios. Le paso el micrófono a Vivi Valdés. Muchas gracias, Mercedes. Realmente es importantísimo el papel que cumple la Citrande en esta coyuntura. Uno, porque es el sindicato de los trabajadores de la ANDE, que es lo que se quiere privatizar, pero también porque con la caravana del 22 demostró su trabajo en pos de la unidad del sector social, ¿verdad? Digamos que el 22 fue un antes y un después en la lucha social dentro del marco de la pandemia, ¿verdad? Realmente, una vez que salió lo del 22, ya no pararon más las movilizaciones, las caravanas, las carpas de resistencia, así que el papel de la Citrande es fundamental. Sobre todo en este marco donde cada vez se hace más claro que nuestra democracia está secuestrada por el gobierno de Mario Abdo, ¿verdad? Es impresionante cómo no puede hacerse autocrítica a este gobierno y empezar a modificar por lo menos algunas cosas para resultar tolerable. Casos de corrupción, proyectos privatistas, no alcanza la ayuda social para la gente que necesita, no se ejecuta el presupuesto para salud. Entonces, tiene una larga lista de aspectos negativos que no reconoce o que en todo caso reconoce, pero sin ánimos de cambiar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría saber qué opina Esteban Montanía como secretario general de la Citrande sobre la situación de las movilizaciones sociales, si vos crees que esto tiene realmente la fuerza de cambiar algo, si es una cuestión de seguir resistiendo pero avanzando, o cuál sería el papel de las organizaciones sociales dentro de este contexto. Bueno, yo creo que las organizaciones sociales tienen que jugar un papel preponderante en esta situación que nos encontramos hoy. La gente, la mayoría de la gente está pasando hambre, perdió su trabajo, perdió contacto con sus familiares para que esta pandemia no sea tan de efecto tan importante para la sociedad. Sin embargo, desde el gobierno no se dio el mismo empeño en dar respuesta a la gente.
los programas como Tecoponá, Putumayo y otros no llegó a la gente como tenía que llegar en tiempo y forma. Aparte de que es un monto que apenas da para subsistir, no se hizo en forma, no llegó en tiempo y forma, y la gente está enojada. Entonces, los sectores sociales, las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, de la gente del sector campesino, es importante demostrar su descontento y dar un paso hacia adelante. Lo que nosotros quisimos hacer con el 22 es justamente eso, buscar un poco un escape para la gente en este tiempo tan difícil que mucha gente está con miedo, pero es probable que a medida que pase el tiempo esto se vaya empeorando y la gente ya ponga a pensar, sí, el COVID-19 me puede enfermar, pero me puedo recuperar, pero del hambre probablemente no voy a recuperarme, puedo tener problemas de salud importantes, y entonces hay que pensar un poco en ir buscando otra alternativa. Entonces, yo creo que los sectores sociales deben agruparse, y es lo que nosotros desde Citrande estamos buscando, agrupar un poco a los sectores sociales para que ya que nuestras necesidades son comunes. El sector trabajador del sector público está con un problema en sus ingresos. Por la ley de emergencia tienen cooptado importante parte de su salario y no le permite subsistir en la forma que tiene que vivir, y aparte de eso, sus deudas se están acumulando. Entonces, desde el sector trabajador tenemos que de alguna forma buscar una unidad de acción para poder contener por lo menos todo esta avalancha de propuestas que viene desde el gobierno. La reforma del Estado, entre comillas, porque ellos lo que quieren es seguir manteniendo el privilegio para los sectores oligárquicos, los sectores políticos corruptos empotrados en el gobierno. No pueden venir a hablar de reforma el vicepresidente de la República, el mismo Beto Velar, que desvergonzadamente está defendiendo el salario de su esposa que está ahí, no por capacidad, sino que por cupo político. Imagínense, y ellos están defendiendo esa situación, sin embargo, hay voceros que están hablando de reforma. ¿De qué reforma van a hablar esta gente? Entonces, es importante que los sectores sociales se agrupen, es importante tener un norte bien definido, acá hay que defender, es lo que yo dije en estos días, nosotros tenemos que empoderarnos de la reforma que quiere hacer el gobierno y presionar que esa reforma sea realmente una reforma, no un parche como ellos quieren hacer, un achicamiento del Estado. Acá lo que se pretende es tratar de ahorrar a costa de los trabajadores, achicando el Estado, echando funcionarios, eliminando ministerios y buscar endeudar más y más al país. O si ustedes escucharon en estos días al gobierno decir que necesitamos 350 millones de dólares para poder solventar el monto del dinero para la reactivación económica post pandemia. Y es mentira, no es 350, hay un montón. El Banco Central, el Banco de Fomento tiene que endeudarse ya por los 500 millones de dólares aproximadamente para poder dar los créditos para la reactivación, ¿no? O sea, nos mienten, así como nos mintieron con la ley de emergencia que nos decía que era 1.600, al final resultó 2.000, pero con toda la potestad que tiene el gobierno hasta hoy de ir redireccionando gastos de los rubros del presupuesto general de gasto de la nación, de los distintos rubros, de las distintas fuentes, 10, 20 y 30, son mucho más el dinero que se está usando. Y acá hasta ahora se está hablando de 1.600 millones, ¿no? Muchísima plata, lo que vinieron, ingresaron al país como fondo solidario de los países, que nos enviaron plata, que nos enviaron respiradores, y ¿qué pasó todo eso? Entonces, acá, si el sector social, el pueblo y la ciudadanía no se levanta, y van a seguir endeudándonos hasta, no sé, hasta nuestro tataranieto probablemente, porque hoy ya está más o menos hasta el 2030, 2050 el endeudamiento del país, y estamos debiendo más de lo que vamos a pagar. ¿Cómo vamos a pagar? Si no hay una reforma tributaria, ¿cómo vamos a pagar eso? Vamos a seguir echando hasta que termine trabajador en el Estado, vamos a seguir achicando el Estado, vamos a vender la ANDA, y después ¿qué tenemos para vender? Nada.
Entonces, es importante que los sectores sociales se reagrupen y para defensa de nuestros derechos y porque acá se está avasallando la Constitución Nacional, se está hablando de reforma y de otras cuestiones que van en detrimento de la gente. Gracias, Esteban. Ricardo, vos tenés también preguntas, pero también yo tengo una pregunta para vos, como sos un experto del sector eléctrico también. Esta pregunta que nos había hecho una de las personas que está siguiendo la transmisión, nos preguntaba cuántos trabajadores tiene la ANDE, cuántos de estos son administrativos. Y creo que vos hiciste un estudio sobre eso, así que puedes dar información precisa y después también hacer tus preguntas para Esteban, que está realmente muy interesante cómo podemos estar coincidiendo y hay una coincidencia total no solamente de los trabajadores del sector público, sino que de todos los sectores organizados, que no queremos más deuda, que no queremos esa reforma privatista que quiere hacer el Estado, sino que queremos, al contrario, lo que están haciendo todos los países en el mundo con la pandemia, es una mayor presencia del Estado en temas de salud, de educación, de servicios básicos, justamente. Te paso, Ricardo, el micrófono. Esta pregunta de los trabajadores yo le iba a derivar a Esteban, pero sí que quería decir sobre el tema del servicio de electricidad una cuestión. La ANDE estaba comparando con Brasil. Estuve viendo la última estadística que se publicó ahora en el 2020 respecto a las tarifas promedio, industrial, residencial. El Brasil tiene el triple, ya quitando impuestos, quitando, porque obviamente eso distorsiona, quitando todos los factores que distorsionan, tiene el triple y más del triple en cuanto a tarifas promedio residencial e industrial, o sea, más del triple. Y como comentamos en un programa anterior, generalmente cuando hay una industria más grande, tiene economía de escala, puede producir más barato. O sea, el sistema eléctrico brasileño tendría que tener menores costos, no mayores costos. Tiene el triple. Claro, la gran diferencia es que el sistema eléctrico brasileño está prácticamente totalmente privatizado, coste que tiene centrales hidroeléctricas, inclusive anteriores a Itaipú, ya totalmente amortizados, o sea, de costo cero prácticamente. Nosotros en Itaipú todavía tenemos esa deuda de $2.000 millones que se tienen que pagar a través de la ANDE. Ellos no, ellos tienen una gran cantidad de centrales hidroeléctricas ya amortizadas, pero ese sistema privatizado, y yo le invito, entren en la página web de OLADE y van a ver cómo las tarifas eléctricas del Brasil, que deberían ser más bajas que la del Paraguay por esa economía de escala, es como la gran industria y bueno, normalmente produce a menores costos, por lo que se llama en ingeniería industrial la economía de escala, menores costos que la pequeña industria. No, en el caso de Brasil, el usuario brasileño en dólares, estamos hablando en dólares, paga más del triple. Eso lo dice la OLADE, que es un organismo técnico internacional gubernamental. Para más ahí están todos los gobiernos, está el gobierno de Brasil, el gobierno de Paraguay, o sea, no se puede decir que sea una propaganda en contra del Brasil. No, son datos objetivos. Yo aparte de Mercedes, la pregunta esta sería muy interesante que Esteban nos diga un poco cuál es la composición de los trabajadores de la ANDE, qué parte son ingenieros, técnicos, personal administrativo. Pero además yo tenía otras preguntas también a Esteban, porque él habló de la autarquía, habló de contrataciones públicas, o sea, ¿cómo le perjudica a la ANDE no tener autarquía? ¿Qué es autarquía? Primero que nos explique qué es autarquía, que es manejar los propios recursos, pero ¿en qué le perjudica a la ANDE no tener autarquía? ¿En qué le perjudica depender de contrataciones públicas, ¿no es cierto? ¿En qué le perjudica estar en esta ley de las empresas públicas? Entonces, que nos explique un poco eso a nosotros y sobre todo, bueno, yo tengo ya alguna explicación, pero creo que lo importante es que le explique a toda la gente que nos está viendo, escuchando. Entonces, yo le pasaría un poco la palabra a Esteban en estas preguntas. Bueno, la ANDE tiene un plan de cargo, carrera y salarios diseñado para una institución del porte de la ANDE, ¿verdad? Ahí está dividido la cantidad de trabajadores y el porcentaje de profesionales que tiene. Entonces,
el plan está diseñado y dice que la ANDE tiene que tener 10% de profesionales, o sea, ingenieros y después los otros sumados los abogados, contadores y más cosas, 10% de su plantel. Hoy estamos un poquitito más del 10% en ese lugar. Tiene que tener 20% su plantel de técnicos. Hoy está totalmente desfasado. Eso gracias a la jubilación de la gente y la no reposición. El sector técnico está muy, pero muy raleado. Tenemos de 5.000 funcionarios, nosotros tenemos creo que algo así como 600 y alguito de técnicos. O sea, estamos en el 11, casi 12% del total de personal cuando tiene que ser 20. Hay un sector operativo que es la gente que hace los reclamos, que salen a la calle, que trabaja en el sector de distribución. El sector operativo, ese tiene que estar en el orden del 40%. Esos están también muy raleados gracias a la jubilación de la gente y la no reposición de los recursos humanos. Y el resto es administrativo. O sea, la ANDE tiene un 60 a 70% entre profesionales, técnicos y operativos, y el resto es administrativo, que de a poco también se va disminuyendo gracias a que la gente se capacita y va migrando al sector operativo y al sector técnico y también en el sector profesional, gracias a eso, ¿verdad? Pero hoy la ANDE necesita como mínimo 1.000 trabajadores más y mucho en la parte técnica para poder reponer esos técnicos que se ponen. La formación de un técnico no es de 1 o 2 años. 10 años más o menos te lleva la formación de un buen técnico. Y antes tenía la ANDE un centro de capacitación que dejó de funcionar como era antiguamente, donde se formaban los técnicos, se capacitaba y se formaba técnica y teóricamente a la gente, y después se le largaba al campo, ¿verdad? Hoy no tenemos prácticamente eso. Tenemos algunos cursos ya muy pequeños para el plantel de distribución y se quería reactivar esto para este año, pero con la recesión y la pandemia está quedando otra vez atrás, ¿verdad? O sea, la ANDE necesita más recursos humanos. Con respecto al tema de la autarquía y cómo perjudica la ANDE, y perjudica porque la autarquía financiera le da a la ANDE la potestad de gastar sus recursos cuando necesite y cómo necesite. Hoy la ANDE, para utilizar sus recursos, primero tiene que incluirlo en el presupuesto de gasto de la nación, y si ahí se aprueba recién puede hacerlo. Sabemos que el proceso del presupuesto dura 1 año y su preparación empieza en julio más o menos. En junio se presenta a Hacienda, que tiene otra vez 3 meses más o menos de trabajo ahí, que ya muchas veces lo envía muy recortado, pasa al Congreso. Entonces ahí vos perdés como mínimo 6 meses de preparación y eso no te garantiza de que te van a dar el rubro para que vos puedas invertir. Después tenemos contrataciones públicas, y para que vos puedas sacar un proceso licitatorio y te lleva mucho tiempo, hay mucha burocracia. Al no tener la autarquía para poder gastar su dinero como quiere o donde quiere, tiene que entrar en el proceso de contrataciones públicas, y ahí como mínimo te lleva otra vez 2, 3 meses, y después vienen las protestas y demás cosas, y como la ANDE conoce el mercado y las empresas oferentes son las mismas siempre, entonces tiene el precio, tiene el costo y puede tranquilamente hacer uso de su autarquía para poder contratar y comprar cosas que necesiten, y va a ahorrar mucho tiempo, y en este caso para la ANDE tiempo es dinero. Entonces, al no tener la ANDE su autarquía, hay mucha burocracia. Con decir que como la ANDE no puede disponer de sus recursos, del dinero que ingresa de la renta eléctrica, se está sosteniendo con préstamos. Hoy la ANDE tiene una deuda fenomenal de más de $1.000 millones. Y para la aprobación de esos préstamos, y tiene un proceso larguísimo, parlamentario, muchas veces llega 6, 7 meses para su aprobación, con todo el lobby y lo que se hace para que se pueda apurar. Muchas veces una cámara aprueba, la otra no, así se va perdiendo el tiempo. Hay préstamos que fueron perdidos en ANDE
para fuentes de generación, por ejemplo, para el caso de Iguazú, que vino un préstamo del Japón para la generación de la represa de Iguazú. Nunca se pusieron de acuerdo los ingenieros, el grupo que quería que se haga, el otro grupo que no quería, entonces se perdió un préstamo que hasta el Parlamento llegó a aprobar, pero sin embargo no se pudo hacer. O sea, eso de no tener la autarquía es la que llevó a la ANDE a esta situación. O sea, con la autarquía la ANDE podía ser mucho más rápido, mucho más eficiente y mucho más importante su atención a la gente. Así es, Esteban. Realmente antes perdió muchísimo con la autarquía y la misma persona que por muchos considerado que fue un buen administrador de la ANDE, que fue Enzo Bernardi, fue el que cuando fue ministro de Hacienda le sacó la autarquía a la ANDE porque ya estaba en ese momento el consenso de Washington, eran los 90, había que privatizar todo y la ANDE tenía que entrar en ese paquete. Gracias a la movilización de la gente, de los trabajadores, especialmente también de los campesinos en su momento, la ANDE no se privatizó, pero se fue perdiendo terreno, muchos servicios se fueron tercerizando, entonces la calidad del servicio también se fue deteriorando, se le sacó recursos, se le sacó autarquía a la ANDE. A pesar de eso, tiene una tarifa hoy mucho más baja que todo, prácticamente la tarifa más baja sin subsidios de toda América Latina y el Caribe, y también tiene una franja de subsidio interesante. Fíjense que ahora el gobierno decidió prorrogar 2 meses más la exoneración hasta 500 kilowatts hora por mes para los usuarios en general. Todos aquellos que consuman hasta 500 kilowatt hora por mes van a tener 2 meses más de prórroga. Hay un proyecto en el Congreso también que fue vetado por el Ejecutivo y que ahora se va a tratar, que aumenta esa franja hasta 1000 kilowatt hora por mes e inclusive hace que se amplíe esa exoneración para los que consumen más. Un tema bastante polémico. El veto del Ejecutivo es parcial, o sea que sí o sí el Ejecutivo acepta que se anulen las facturas y se vuelva a refacturar con la lectura correspondiente. Lo que falta es que defina el Congreso si es que se da o no ese aumento de 500 a 1000 kilowatt hora por mes de exoneración. Es una cantidad importante ya, 1000 kilowatt hora por mes equivale más o menos a 440.000 guaraníes por mes de consumo. Sería un subsidio muy grande. No sé si nos va a dar el tiempo para hablar de eso, pero la gente quiere saber. La gente quiere saber, Esteban, por ejemplo, este tema de las tarifas reducidas que implementa el Estado a través de este tipo de subsidios, por ejemplo, como ahora en la pandemia, también lo que fue en su momento el proyecto de Energía. ¿Esos proyectos son posibles si se privatiza la ANDE? Esa posibilidad de que la ANDE tenga esa visión social de exoneración, de atención a la ciudadanía de más escasos recursos, como es con la tarifa social. Por vos puedes contarnos un poco también cómo es la vivencia de los usuarios que quieren acogerse en la tarifa social, pero que están bajo administraciones privadas, como en el caso de Eclipse y las colonias menonitas. ¿Cuáles pueden ser los efectos para la ciudadanía si es que la ANDE se privatiza en caso de querer acceder a estas tarifas sociales, exoneraciones, etcétera? Bueno, ahí la primera gran diferencia que hay con la ley de industria eléctrica y la ley de creación de la ANDE es justamente que la ANDE es una institución sin fines de lucros y tiene una tarifa comunitaria. La misma tarifa paga el que está allá, por decirte, en Abaí o en un lugar ahí de Cazapá, que uno que está acá en Asunción. O sea, y eso va a cambiar bruscamente si se llega a privatizar la ANDE. ¿Por qué? Porque ya las empresas privadas lo primero que miran es el lucro. ¿Cuál va a ser el lucro que va a tener el negocio de la energía eléctrica? Y hoy como está aportando casi $1.000 millones al año, imagínense si eso se privatiza, ¿cuánto va a aportar para el sector privado? ¿Por qué? Porque se despedaza la ANDE en varios pedazos, o sea, se va generación por un lado, transmisión por otro lado, transformación por otro lado,
distribución por un lado y la comercialización por otro lado. O sea, ahí nomás ya tenemos 5 instituciones y tenemos después la comercializadora de nuestra energía en las binacionales, que es la Conevi, ¿verdad? Entonces, eso cada uno va a tener el costo de la energía, bueno, va a retirar de Itaipú a un costo y va a tener que ganar para venderle a la ANDE y para venderle a las empresas que sean la ganadora, ¿verdad? Entonces, el primer gran problema va a ser el costo. Va a subir y no va a ser el mismo costo que acá en Asunción, que por decirte una ciudad pequeña, General Morínigo, allá en Cazapá, no creo que sea la misma. ¿Por qué? Porque ahí él ya va a calcular cuántos metros de cable lleva, cuántas columnas hay, cuánto alumbrado público y cuántos transformadores se dispusieron ahí para poder tener. Y entonces, lógicamente, en esos lugares va a ser mucho más caro la energía eléctrica. Y lo otro, en cuanto a la tarifa social, y yo me temo que ni haya ni posibilidad de que alguien reclame tarifa social. En CLIPSA no hay tarifa social. En el Chaco, los menonitas, que son otro de los ejemplos que hablan mucho, los que quieren la privatización de la ANDE, cobran mucho más caro que el costo de la energía que reciben de ANDE. Ellos venden mucho más caro y ahí no hay tarifa social. No importa, a rajatabla se paga el costo de la energía eléctrica si querés, y en muchos casos ni siquiera lecturas se hacen. Nosotros tenemos denuncias de propios menonitas que la empresa que distribuye la energía eléctrica, ahí ahí no hay tu abuela. Entonces, tenés que pagar, si no pagas te cortan. Así nomás. Y ellos, me acuerdo que cuando se llevó la energía eléctrica en la electrificación del Chaco, había un acuerdo con un banco alemán para que ellos paguen el doble del costo de la energía. Se hizo un préstamo, ese préstamo tenían que pagarlo los menonitas, finalmente asumió el Estado en la época de Nicanor, y hoy parte de esa deuda que asumió el Estado todavía no cobró la ANDE. O sea, hay un 120.000 millones de guaraníes desde aquella época que la ANDE nunca recibió, así como hoy no está recibiendo todavía ningún guaraní de la exoneración ya por los 3 meses de la energía por el tiempo de la pandemia. O sea, no es tan fácil así que Hacienda te pase tu plata. Sin embargo, la ANDE ya depositó todo el dinero que cobró por impuestos, y ahí va a haber un problema ahora a hora de conciliar los impuestos cuando se anule la factura. Yo no sé cómo van a arreglar esa parte, ¿verdad? Pero como son todos magos, seguramente alguna solución le van a encontrar para Hacienda, no así para ANDE, que hasta hoy no recibe el dinero. Entonces, hablar de tarifa social con una ANDE privatizada es prácticamente soñar. ¿Por qué? Porque esa gente viene para lucrar y no para hacer servicio a la gente. Esteban, qué grave esa información que nos das. La ANDE no está recibiendo todavía ni un guaraní de los 1.600 millones de dólares para compensar, para solventar el subsidio a los usuarios. El subsidio se está dando efectivamente, pero la ANDE no está recibiendo la plata, y la ANDE tiene costos fijos que debe cubrir sí o sí, y variables, en el caso de la energía, etcétera. O sea, realmente gravísimo. Yo le voy a pasar un ratito el micrófono a Vivi Valdés. Gracias, Merce. Bueno, súper importante lo que nos dice Esteban, ¿verdad? Él es secretario general de la CITRAN, del sindicato de la ANDE. Así que es muy grave que los propios trabajadores estén denunciando el plan para boicotear nuestro sistema eléctrico. Entonces, a la ciudadanía le va a pedir que comparta esta transmisión para que más gente se pueda enterar, porque este tipo de informaciones no vamos a encontrar en los medios tradicionales. Así que entre todos tenemos que compartir en Facebook, compartir en Twitter, en YouTube, para que más compatriotas también puedan enterarse de la grave situación que estamos pasando. Entonces nada más eso, me gustaría seguir escuchando a Ricardo y a Esteban. Realmente hoy un programa súper nutritivo, estamos aprendiendo sobre nuestro sistema eléctrico, sobre qué vías tenemos para evitar que nos saquen este gran patrimonio, ¿verdad? Que puede ser la puerta para un nuevo proceso de desarrollo industrial, un nuevo proceso de desarrollo social en Paraguay. Un nuevo Paraguay es posible, pero para eso necesitamos recursos económicos, para eso necesitamos un Estado fuerte y bien gestionado. Entonces,
Le voy a ceder la palabra a Mercedes, a Ricardo y a Esteban para seguir aprendiendo con ellos. Yo le quiero pasar el micrófono a Ricardo Canesa. Adelante. Gracias, Mercedes. Realmente, claro, muy claro lo que dijo Esteban. Y bueno, en este tema de tarifa social, yo creo que podemos poner un ejemplo que son las telecomunicaciones que están prácticamente todas privatizadas en nuestro país. Y que hoy es un servicio esencial, más aún en pandemia, ¿no es cierto? Las escuelas deberían tener internet, la educación, ¿no es cierto? Y mismo la comunicación, la información tan importante. No, nadie plantea siquiera una tarifa social, ¿no es cierto? Cuando que es tan importante una tarifa, digamos, un internet para la educación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está en manos de oligopolios privados. O sea, eso es lo que va a pasar con el servicio eléctrico si se privatiza como están queriendo. Y donde vemos, yo quiero recalcar eso, vemos que en el Brasil, acá al lado nomás, las tarifas son más del triple. O sea, si hoy acá como usuarios residenciales estamos pagando 400 guaraníes por kilowatt hora, vamos a pagar 1.200 guaraníes por kilowatt hora. Eso es lo que pagan en Brasil, 1.200 guaraníes y más, ¿no es cierto? Si un industrial está pagando 300 guaraníes por kilowatt hora, va a pagar a ese industrial 1.000 guaraníes por kilowatt hora. Por eso inclusive, y yo que estoy en Parla Sur a veces escucho, le escucho a mis colegas brasileños, por eso muchas industrias brasileñas hasta quieren venir a Paraguay, porque acá hay una tarifa eléctrica más reducida. Y esa mina oro que tenemos, que es la Ande, eso es lo que tenemos que cuidar. Y la mina oro que es Itaipú, que es Yacenetá, ¿no? Entonces yo quería preguntarle un poco a Esteban justamente ese tema, porque estamos desarrollando también una campaña, justamente Itaipú 2023, causa nacional, y donde el Tratado de Itaipú, el Tratado de Yacyretá, ambos son muy claros de que el 50% de la energía es del Paraguay, el 50%. Hoy podemos estar vendiendo esa energía. Es cierto que a nivel de infraestructura no tenemos tanta infraestructura, pero ya se podría vender una parte por lo menos. Y sin embargo, lo que no vemos es de parte del gobierno de Abdo Benítez, de parte de Villordo, no vemos ninguna voluntad para que la ANDE venda esa energía eléctrica y obtenga beneficios, ¿no? Cuando que hubo denuncias de que efectivamente inclusive los funcionarios paraguayos de Yacenetá denunciaron que en Garaví, en esta convertidora que está entre Brasil y Argentina, la energía paraguaya de Yacenetá se está intercambiando, ¿no? Están lucrando empresas eléctricas brasileñas y argentinas, que son todas privadas, son de transnacionales, que es la misma prácticamente, que cuando conviene pasa de un lado al otro de la frontera, ganando ellos mucho dinero. Con nuestra energía, ¿no? Con nuestra energía, sea Itaipú y Yacyretá. Entonces, yo lo que le preguntaría a Esteban, bueno, acontecimiento tan importante que viene, que es la revisión del anexo C. O sea, ¿de qué manera podemos influir para que efectivamente la ANDE tenga un protagonismo, tenga las obras eléctricas? Yo creo que es la movilización, la concientización, pero en fin, le quería preguntar un poco a Esteban entonces qué idea nos da él para que no solamente quedarnos en lo que estamos, sino mejorar mucho más. El proyecto Ñan de Energía, que establecía tarifas eléctricas mucho más bajas para la ciudadanía y que fue vetado por Abdo Benítez, tenía un costo, como decía el mismo Abdo Benítez, de 140 millones de dólares. Eso es lo que ellos dijeron, 140 millones de dólares. Si la deuda de Itaipú fuera cero, tenemos 1.000 millones de dólares de beneficios, o sea, un 14%, pero en realidad los beneficios totales vendiendo la energía de Itaipú y Yacyretá a precio de mercado son de miles de millones, o sea, no es nada poder ofrecer entonces tarifas mucho más competitivas todavía, ser entonces el centro del desarrollo sustentable del país, que vengan industrias a nuestro país a generar empleo aquí, para que nuestros compatriotas no tengan que ir desesperados a Buenos Aires, a San Pablo, a conseguir un pedazo de pan. Entonces, ese rol de Citran, de la ANDE, yo le preguntaría un poco a Esteban, entonces, de qué manera entre todos podemos contribuir para que efectivamente nuestra soberanía no termine siendo entregada como Hugo Velázquez
y otra gente intentó hacer con el acta secreta, ¿no es cierto?, la empresa Leros, que le quería sustituir a la ANDE, esta empresa amiga de Bolsonaro, sino que sea la ANDE la que efectivamente obtenga los beneficios y esos beneficios lleguen al pueblo paraguayo en forma de un servicio de más calidad y también una tarifa eléctrica más barata. Bueno, yo creo que como ciudadanos es importante que vayamos tomando partido en esta cuestión, porque me temo yo que si nosotros dejamos al arbitrio del gobierno llevar adelante una política de recuperación de nuestra soberanía, y probablemente estamos soñando. Yo estoy casi seguro que ellos van a plantear el statu quo, probablemente va a salir un acuerdo más o menos similar al de Cartes Macri, donde se va a aumentar en algo nuestra compensación por la cesión de energía y vamos a seguir dando nuestra energía para el enriquecimiento de la oligarquía brasileña de San Pablo y de Curitiba. Entonces es importante que la ciudadanía vaya muniéndose de información, cosa que corresponde a los líderes, hacer llegar la información a la gente y de la importancia que tienen nuestras binacionales y de la importancia que tiene la ANDE como administrador de ese activo tan importante que tiene el país, ¿verdad? Debemos ir hablando, concienciando, haciendo partícipe a la ciudadanía. De hecho, a través de la campaña nosotros queremos hacer un poco la recuperación de la autarquía de la ANDE, y también modificando su propia carta orgánica, haciendo que la ANDE pueda vender la energía a terceros países sin la necesidad de la creación de CONEDI como plantean los del sector privado. Entonces, hacer una campaña para la recolección de firmas, una iniciativa popular para llevar al Parlamento para modificar ese estadio de cosas, y poner un poco también como contrapeso al proyecto de ley del sector empresarial que quiere la ley de la industria eléctrica. Entonces, si nosotros creemos que el Estado, y teniéndole ahí a Héctor Richter, que fue el que aprobó la deuda espuria, siendo él consejero de Itaipú y presidente de la ANDE aprobó el balance sin haber estudiado, o sea, no hubo la reunión donde ellos dicen que se hizo la reunión del consejo, cuando eso la ANDE tenía un consejo, no se hizo la reunión del consejo y se aprobó el balance de ANDE. Hoy es uno de los principales negociadores dentro del esquema de la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú. O sea, con esa gente nosotros no podemos, pero ni soñar que van a salir. Esos son más brasileros que los propios brasileros. Entonces, es importante que la ciudadanía se empodere de la campaña, se empodere de la ANDE. Yo quisiera nomás comentar una cosa al margen de todo esto. La ANDE tiene la red de fibra óptica más importante que tiene el país. Tiene conexión a través de Yacenetá con Argentina, tiene conexión con el Brasil a través de Itaipú y está distribuido en todo el país. Y hay empresas, como hay una empresa en Costa Rica, creo que el negocio de la energía eléctrica se volvió secundario y el negocio del Internet es su principal negocio de lucro. Entonces, sería bueno que en algún momento nos sentemos a hablar un poco de eso. La ANDE tiene la red de fibra óptica más importante que tiene el país. Está distribuido en todo el territorio nacional. No puedo decir cuántos miles de kilómetros de cable de fibra óptica tiene distribuido la ANDE. Pero ¿a quién vamos a dar ese negocio? Vamos a darle a Sinacom para que le dé a Tigo y a Personal y a Claro. Después de haber hecho todo el trabajo del tendido, de preparar todo ese esquema de Internet, y vamos a darle al sector privado. Entonces, hoy es importante que los sectores sociales se empoderen de la campaña Itaipú Ñanemba'e y de ANDE Ñanemba'e también. Entonces, recuperar la autarquía y sería lo más importante para la ANDE para poder ir haciendo los trabajos en tiempo y forma. No sería justo que ahora vamos a pagar todo en los papeles
nuestra deuda en Itaipú tengamos que darle al sector privado para que ellos lucren por ello. Eso sería lamentable y sería el acabose de nuestro país. Realmente es muy importante lo que nos dice Esteban. Por un lado, hay una propuesta de parte de los trabajadores y de la ciudadanía organizada en contra de las privatizaciones, que no es solamente decir, no estamos de acuerdo con las privatizaciones, no estamos de acuerdo con que la ANDE deje de ser del Estado, sino que es una propuesta para justamente fortalecer la ANDE, hacer lo que le falta a la ANDE, porque ¿qué es lo que la ANDE ya tiene? Una tarifa competitiva, una de las tarifas más bajas de la región, que se puede fortalecer aún más con proyectos como ya de energía, ya hay una tarifa social, pero eso se puede ampliar, y que la ANDE sí aplica a diferencia de otras empresas privadas que están realmente ilegalmente distribuyendo el servicio de electricidad, porque ni Ixtali ni las ciudades menonitas tienen una ley de concesiones como establece nuestra constitución que nos respalda, y en esos lugares no se aplica la tarifa social. Pero entonces vemos cómo los trabajadores tienen una propuesta que justamente se está articulando a través de una campaña nacional a la cual todos estamos invitados a participar, todos y todas. Es la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, donde se está preparando entonces una propuesta de recolección de firmas para pedir la autarquía de la ANDE y que la ANDE sea la que comercialice la energía en el mercado regional. Hoy vemos que nuestra energía de las binacionales se va a través de Garaví, intercambiándose esa energía entre Brasil y Argentina, enormes beneficios para esos dos países sin que Paraguay reciba ni un solo guaraní de utilidades por esa operación. Lo hacen diciendo que no es energía paraguaya, pero resulta que el único país que tiene excedentes hidroeléctricos es Paraguay. Entonces es muy interesante la propuesta de Citrande, de la campaña Itaipú 2023, de Itaipú Causa Nacional, de una campaña que debe ser de todos y todas, para que entonces se fortalezca la ANDE y fortalezcamos esa pata que le falta a la ANDE, que es mejorar su infraestructura eléctrica, mejorar su calidad de servicio, devolviéndole la autarquía. Acá ya tenemos el diagnóstico, tenemos problemas en la ANDE porque se le quita recursos a la ANDE, no se le deja operar eficientemente a la ANDE, se quiere que la ANDE funcione como un ministerio y es una empresa que debe brindar energía eléctrica todos los días. Entonces ahí está la autarquía como propuesta. Por supuesto también tenemos que tener mejores administradores, por eso Citrande pide la cabeza de Villordo, es una persona que ha demostrado total complicidad con el plan privatizador, porque por eso está sobrefacturando, haciendo que el servicio sea pésimo. Y una última cosa que me pareció así súper interesante que nos dice Esteban, la red de fibra óptica más grande del país tiene la ANDE. Fíjense lo que ha pasado con Copaco. Copaco es una empresa que en su momento, cuando era Antelco, tenía toda la infraestructura de telecomunicaciones, pero no se le dejó incursionar en la telefonía celular, y Telecel en ese momento, que ahora es Tigo, usó la infraestructura de Copaco sin pagarle un solo guaraní a Copaco para crear el monopolio de la telefonía celular en ese momento, que actualmente es donde Tigo tiene una posición dominante, que es indudable. Yo suelo participar en la mesa técnica justamente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, donde se está viendo una ley para el acceso de Internet para la educación en este momento de pandemia, y es realmente hasta divertido escuchar cómo las empresas telefónicas hablan de que no se puede ir en contra de la competencia, del libre mercado, etcétera. ¿Qué libre mercado va a haber si ellos son un oligopolio? En la misma reunión ellos admiten que se reúnen para ponerse de acuerdo en cosas. ¿Verdad? Es una cámara, la cámara de las telecomunicaciones. En realidad se ponen de acuerdo para fijar precios, para sacar el máximo provecho de su situación de casi monopolio en contra de los usuarios. Y fue un corto periodo de tiempo en el que estuvo el gobierno Fernando Lugo, donde se volvió a fortalecer Copaco. No sé si ustedes se acuerdan que ya empezó con Nicanor el tema de que Copaco incursionó en Internet. La gente que es muy joven a lo mejor no se acuerda, pero antes el servicio de Internet era carísimo. Gracias a que entró Copaco con el Internet en la época de Nicanor, bajó muchísimo el precio. En el gobierno de Fernando Lugo entró Vox, hizo que también el precio de la telefonía celular se reduzca muchísimo. A lo mejor Vox no sirvió como negocio para el Estado, pero sí le sirvió al pueblo para tener una mejor tarifa de energía eléctrica, de telecomunicaciones. Y acá ahí se abre un potencial muy interesante, que es unir la infraestructura, los conocimientos a lo mejor de la ANDE y Copaco para construir juntos un servicio de Internet que podría ser hasta inclusive de telefonía, fortalecer eso, y que entonces los usuarios no estemos sujetos
a este oligopolio, esta posición dominante que tienen algunas empresas telefónicas, que ahora en este momento de pandemia hasta es una violación a los derechos humanos, porque el Estado debería intervenir y garantizar la conectividad para que la gente pueda, para que los niños, las niñas, los adolescentes puedan estudiar. Hoy eso está limitado, muy limitado, con muy baja cobertura, porque claro, al sector privado no le interesa invertir en zonas rurales. Fíjense cómo la ANDE tiene más del 99% de la cobertura eléctrica, gracias a que es una empresa pública. ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de telecomunicaciones en nuestro país? Y muchísimo menor. Sabemos que ni siquiera en barrios periféricos de Asunción llega con buena calidad la señal. No sabemos por qué nuestros compañeros del Bañado nos cuentan eso. ¿Y cómo van a estudiar los niños, las niñas, los jóvenes? Van a quedar atrás aquellos que no tienen acceso a esa cobertura. Es un derecho humano. En este momento debe ser un derecho humano también las telecomunicaciones para que los niños, las niñas, los jóvenes no se queden sin estudiar. Realmente es apasionante este tema y nos demuestra la importancia del servicio público de la ANDE, poniendo como ejemplo lo que significa tener un sector estratégico público, un servicio público privatizado como es el de las telecomunicaciones. Otro ejemplo podría ser el del transporte público. Bueno, yo no quiero extenderme tanto porque realmente es un lujo escucharle a Esteban, queremos seguir escuchándole un poco más, pero voy a leer las preguntas que me envió la gente y después le paso entonces también a Viviana Valdés para que ella después le pase a Ricardo, porque realmente el aporte que ella hace desde lo que ven las organizaciones sociales, las movilizaciones, la visión también desde las comunicaciones, enriquece muchísimo nuestro programa. Voy a leer los comentarios entonces de la gente, algunos son críticos, Esteban, vos sabés, no todos, tratamos de leer siempre todos los mensajes, no importa si son en contra o a favor, siempre que sean respetuosamente hechos. Dice Edgar Agustín Monjes, lo que el gobierno quiere hacer con la plata es direccionar hacia sus amigos mediante licitaciones y compras directas. Eduardo Canese, tío Eduardo, siempre también nos acompaña en la transmisión. Si bien es un tema importante, también se debe encarar temas de actualidad política en este momento, que la predisposición de la población se está inclinando hacia las protestas contra la corrupción. Que tenga trascendencia esta actitud es nuestra responsabilidad. Asimismo, muy importante lo que dice es como que nos damos cuenta que la política es importante, que no podemos estar ajenos a la política. Erna Sánchez pregunta a Esteban, ¿por qué los funcionarios de la ANDE pagan el 50% de la factura de luz? Elpidio Martínez Rojas. Pero se preguntó qué es la autarquía. Sí, ya estuvimos respondiendo bastante lo que es el tema de la autarquía, que la ANDE pueda administrar sus propios fondos, sus propios recursos, también su propio personal, no como ahora que funciona como un ministerio. Ernesto Montero, por culpa de la falta de autarquía, ¿cuántos millones de dólares Hacienda o Tesoro le saca a la ANDE? No permitiéndole que pueda invertir el 100% de los beneficios para hacerla más eficiente. Así mismo es. El aporte intergubernamental le saca anualmente a la ANDE. Esteban no vas a poder decir cuánto es el monto que este año se saca, pero todos los años le saca varios millones de dólares a la ANDE de sus utilidades para que realmente los que tienen más no paguen impuestos. Esa es la realidad. Eduardo Maidana David dice, una pregunta, si Itaipú y Yacyretá están pagando al Estado paraguayo, ¿por qué los ciudadanos debemos pagar sumas tan elevadas? Si la ANDE se privatiza, todos nos vamos a la P con el perdón de la palabra, que debemos recuperar lo que por derecho le pertenece al pueblo. Itaipú y Yacyretá son del pueblo paraguayo y punto, no a la privatización. Esteban Cabrera, en última, si tanto quieren privatizar, se debería dejar a cargo de la ANDE todas las grandes ciudades y privatizar los sectores rurales. Graciela Congo, la intención de privatizar ANDE es ya de larga data, como también Copaco, SAP, etc., pensando únicamente en el lucro. Una de las estrategias para lograr el objetivo es llevar a las empresas hacia abajo y lograr el repudio del pueblo. Es uno de los objetivos del neoliberalismo y que este gobierno no quiere cumplir a rajatabla. Graciela también dice informar al pueblo. El pueblo tendrá la última palabra en defensa de nuestra soberanía. Así es, Graciela, siempre también. Muy interesantes sus comentarios. Hugo Vera Quiñones dice, la mano de los empresarios está donde se va a sacar provecho y dejarle al Estado la parte deficitaria. Si solo se tiene que mirar a las alianzas públicas privadas como terminaron, LAP, ACEPAR, por un lado, y donde hay plata dulce con tanta y sonante, y los peajes. Imagínense si la ANDE cae en manos privadas. Nos sacarán las casas y propiedades por no pagar la factura. Inforcom es lo que
intentó González Dar y su grupo en la Municipalidad de Luque cuando privatizaron justo el ingreso principal de las recaudaciones. Acá también en Asunción se intentó privatizar las recaudaciones. Roger Montedomec, ¿cuánto valen los activos de la ANDE? Pablo Mesa, ¿por qué no buscan la autarquía? Yo creo que es lo mejor. Así es. Eduardo Rey Maidana, si se privatiza la ANDE será traición a la patria. También dice, el monopolio no es inconstitucional. Y sí, es inconstitucional, por eso supuestamente está Conatel regulando, ¿verdad? Erna Sánchez, ahí quedarían muchos hogares sin energía eléctrica, porque ahora estamos muchísimos ya que no nos alcanza para pagar. José Alcides Guerrero, que nos escribe desde Argentina, un paraguayo que está allá. En nombre de la autarquía, Itaipú ya se le está despilfarrando dinero público. Cada administración de turno reparte a diestra y siniestra para mantener el clientelismo político. Los recursos económicos que generan las empresas hidroeléctricas deben formar parte del presupuesto general de la nación. Por lo tanto, la ANDE debe tener un financiamiento estatal acorde a las necesidades actuales. Ese es todo un tema que no pasa por el presupuesto. El presupuesto de Itaipú ya se le está en proyecto de ley que está en proceso en el Congreso sobre eso. El Pido Martínez Rojas, muy interesante. Guido Melgarejo Roa, se le debe dar a la ANDE la renta eléctrica que los políticos despilfarran para sus amigos. Epidio Martínez dice también no a la privatización en la ciudad ni en el campo o regiones rurales. Y por último, Juan César Fernández dice, uy, ahí hay más mensajes, tenemos un montón. ¿Por qué la gente se preocupa por los funcionarios? No todos tienen ese beneficio. La ANDE pierde mucha plata por la energía no facturada. Cristian Espinola, la ANDE debe administrar sus propios recursos. Muy buena iniciativa para la información. Bueno, ahí ya cumplí por el momento con la gente. Síganos escribiendo, enviando sus mensajes, compartiendo este video para que llegue a más gente. Le paso el micrófono a Viviana Valdés. Qué gusto tener una audiencia con tanta opinión, con tantas preguntas. Esa es la audiencia que a nosotros nos gusta. Así que sigan escribiendo y sigan compartiendo esta transmisión porque es la única manera de que este tipo de informaciones llegue a la gente. Nosotros, como decía Esteban, como ciudadanos tenemos que empoderarnos y es muy importante empoderarnos también comunicacionalmente y ser generadores de contenido verdadero y también compartir en todos los grupos posibles, en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, sobre informaciones de relevancia, o si no, vamos a estar condenados a la ignorancia informativa, ¿verdad? Y eso solamente beneficia a aquellos que están acostumbrados a tener al pueblo dormido. Entonces, seamos generadores de cambio, seamos opinadores también del cambio, digamos lo que pensamos, manifestémonos desde donde podamos, desde donde nos toque. Entonces, en ese sentido, decirle a la gente que las movilizaciones no pararon. Es importante hablar de política, es importante la calle, es importante la movilización, pero también es importante la propuesta, no solo la protesta. ¿Entienden? Entonces, hay que tratar de mantener el objetivo ahí en que vamos a protestar, vamos a resistir, pero también vamos a avanzar y vamos a ir construyendo entre todos una propuesta. Y dentro de eso, la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional es un gran paso hacia adelante en pos de ese nuevo Paraguay que queremos, porque como veníamos discutiendo ya en este programa y en otros, todo cambio se resume en que podamos tener dinero para gestionar esos cambios. Por eso las empresas públicas son importantes, porque nos dan recursos financieros autónomos, es decir, no tenemos que endeudarnos, no tenemos que empeñar el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, no tenemos que empeñar nuestra jubilación, ¿verdad? Es decir, somos capaces de generar dinero por mérito propio. Entonces, el problema es la gestión y el problema es la administración del dinero. Entonces, otro punto importante para discutir, energía, política y economía. Hay que preguntar, ¿en qué se gasta la plata? ¿Dónde se fue? ¿Cómo se está gastando? ¿Quiénes son aquellos que sobrefacturan? ¿Quiénes son los dueños de las empresas corruptas? Tienen que tener un castigo, porque el que le roba la plata al pueblo está sacando la comida de la boca de nuestros niños, está sacando la comida del futuro del país. Así que, entonces, economía, política y energía. Le cedo la palabra a Ricardo, que seguramente tiene grandes aportes que darnos. Gracias, Viviana. Yo quería referirme un poco a dos temas que salieron en las intervenciones de en fin, de toda la gente que escribió, también
alguna gente que... Bueno, un primer tema es el tema del monopolio, ¿no? Si es inconstitucional. Claro, el monopolio que prohíbe la Constitución, y dice claramente la Constitución, es crear monopolios. Se refiere claramente a los monopolios privados, y digamos claro, porque si no, y es muy importante aclarar eso. Cuando el Estado presta, en este caso el servicio público de electricidad, es el pueblo a través del Estado, porque el pueblo está representado por el Estado, es el pueblo el que se presta el servicio a sí mismo, ¿no es cierto?, en forma administrativa, digamos, en forma pública. Entonces, eso no es un monopolio, esa es una autoprestación del servicio. Lo que prohíbe la Constitución, claramente, aquí en Estados Unidos, en todas partes, yo suelo poner un ejemplo, la gente a veces dice, no, en Estados Unidos no hay empresas estatales, no hay... No, hay 6.000 empresas públicas. En el campo eléctrico hay una gran cantidad de empresas públicas. Si lo vamos a guiar por lo que dicen algunos privatistas acá, que son monopólicas supuestamente. No, las empresas públicas no son monopólicas, porque es cuando el pueblo presta el servicio para sí mismo. ¿Se entiende? Y eso lo entienden los mismos Estados Unidos, que son súper privatistas, que es uno de los países más privatizados del mundo. Ellos entienden perfectamente. La empresa del Valle del Tennessee, por ejemplo, en Estados Unidos, que es pública desde la década del 30, también a nivel hidroeléctrico, así como Itaipú es pública, ¿no es cierto? El ejército de los Estados Unidos tiene empresas eléctricas. Todo eso está fuera de discusión. Eso no es un monopolio, aun cuando actúen en áreas y en sectores exclusivamente, no puedan entrar en competencia, no son monopolios porque es el pueblo a través del Estado el que se presta el servicio a sí mismo. El monopolio que está prohibido por la Constitución, la creación de monopolio, es cuando el Estado entrega a empresas privadas monopolio, que es lo que pretenden hacer con la ley de la industria eléctrica, entregar la ley de la industria eléctrica, pero además pretende entregar la misma ley. Estos privatistas finalmente no pueden ir contra un hecho. Es como cuando el sol está ahí, nos guste o no nos guste, está el sol. Bueno, la distribución y la transmisión son naturalmente monopólicas. No pueden haber dos líneas de transmisión cuando necesito una. No puede haber 3, 4, 5 líneas de transmisión cuando yo necesito una. No puede haber 3 o 4, 5 líneas de distribución cuando yo necesito una. O sea, la distribución y la transmisión son naturalmente monopólicas. Entonces, el intento del sector privado de entregar la distribución, la transmisión al sector privado es totalmente inconstitucional y a buscar el gran monopolio. Y en el caso de nuestro país, que tenemos 3 centrales eléctricas, Itaipú, Yacyretá y Acaragua, obviamente no hay competencia posible. O sea, si se privatizara Itaipú, Yacyretá, como pretende esta ley de la industria eléctrica, pretende dar a empresas privadas la comercialización de la energía de Itaipú, Yacyretá, y que la ANDE tenga que comprar otra vez de ellos. O sea, imagínense el sobrecosto que va a haber, y que eso es crear monopolio. Eso es claramente inconstitucional. O sea, lo inconstitucional es entonces entregar negocios que son monopólicos, que no puede haber competencia. O sea, ¿quién le va a hacer competencia a Itaipú? Seamos claros, ¿quién le va a hacer competencia a Yacyretá? En Paraguay, nadie le pasa, ni en el Mercosur, tienen los menores costos de generación. Entonces, esa es una pregunta muy importante, y tener conceptos claros. La ley de la industria eléctrica, como ellos le llaman industria, no le llaman los servicios públicos de electricidad. Ellos hablan que es un negocio, que la energía eléctrica es un negocio, no un derecho humano. Nosotros hablamos de derecho humano. Ese derecho humano tiene, y una fuente de desarrollo sustentable, tiene que ser prestado por el Estado, ¿no es cierto? Y no entregado a un monopolio privado. Había también otra cosa que dijo Esteban, y que yo creo que han dicho Mercedes quizás en otra ocasión, pero vamos a citar. Esteban ha dicho, bueno, es fundamental darle a la autarquía, darle una unidad de exportación de la energía de Itaipú y Yacyretá, justamente para que tengamos esos miles de millones de dólares que hasta ahora se complotan los gobiernos corruptos de Abdo Benítez, de Cartes, antes con Bolsonaro, con Macri en su momento, para que no podamos exportar. No, por ley tenemos que crear una unidad exportadora de la ANDE, por ley tenemos que crear la autarquía de la ANDE para que podamos ejercer la soberanía
Y eso es lo que estaba señalando Esteban, de poder tener una campaña de firma a través de una propuesta de iniciativa popular, en fin, donde toda la ciudadanía participe. Bueno, yo quiero decirle a la gente que este miércoles tendríamos una reunión donde estaríamos viendo los detalles de cuándo lanzamos esa campaña, divulgar el proyecto de ley, estamos terminando el borrador final, y de esa manera hacerle partícipe a toda la ciudadanía de un proyecto de ley, entonces, que nos va a traer soberanía a través de una ANDE con autarquía y a través de una ANDE que tenga una unidad de exportación, de manera que no haya más excusa de que nosotros no podemos exportar energía eléctrica. Mentira, si la ANDE exporta desde hace 50 años, es la primera empresa que ha exportado energía eléctrica en el Mercosur, es la primera, no hubo otra antes que la ANDE, pero sí se le quiere quitar, ¿no es cierto? Se le quiere quitar a la ANDE esa atribución, porque grupos privados radicados en Brasil, en Argentina, transnacionales, con los varones de Itaipú, con la gente que se enriqueció con toda la construcción, con todos los robos, bueno, esa es la gente que quiere seguir manejando el negocio eléctrico y quieren despojarle al pueblo paraguayo de su principal riqueza natural. Entonces vamos a estar lanzando una campaña de recolección de firmas en base al proyecto de ley que vamos a ajustar. Yo creo que después del miércoles vamos a estar anunciando entonces cuándo, cómo lanzamos esa campaña. Entonces, bueno, esos son los dos puntos que yo quería mencionar, y bueno, me voy medio despidiendo, quizás después vamos a hacer un despido formal, porque ya creo que la hora, nos estamos pasando lejos con la hora, así que disculpa el caso a todos los oyentes que nos estamos excediendo un poco en el tiempo. Así es, empezamos un poquito tarde y entonces estamos terminando un poco más también porque el tema es fascinante. Voy a pasarle el micrófono entonces a Esteban para que nos pueda redondear, quizás responder alguna pregunta que quiera y redondear un poco sobre cuáles deberían ser los principales aspectos entonces para que podamos llegar a ese servicio de calidad que queremos a precio justo, que la ANDE no se privatice, que la ANDE se fortalezca y que la ANDE al mismo tiempo pueda servir también para nuestro desarrollo como país, para el cumplimiento de derechos humanos, el derecho a la educación, la salud, el trabajo. Sabemos que es imposible que podamos tener salud, educación, trabajo, vivienda digna sin una energía eléctrica de calidad. Te paso, Esteban. Gracias, Mercedes. Bueno, para responder por algunas preguntas, dice, ¿por qué el trabajador de ANDE paga el 50%, o sea, tiene un subsidio del 50% de la energía eléctrica? Ese es un derecho que ganó el trabajador en 1969 prácticamente, cuando vino un aumento de salario para el sector público y no le alcanzó al trabajador de la ANDE, porque antes había una discusión de si ANDE era una empresa pública o una empresa del Estado, y se le metían al menos, es una empresa autárquica, por lo tanto no es una empresa pública, o sea, no son funcionarios públicos sus trabajadores. Esa discusión nos metían y no nos dieron el aumento de salario. Entonces el presidente de la ANDE en aquel tiempo, el ingeniero Bernardi, dio ese beneficio al trabajador en vez del aumento de salario, 50%. Desde 1968 se amplió eso después para los jubilados y pensionados y las viudas. Ese tiene un costo de prácticamente de menos del $1.000.000 al año para la ANDE. O sea, no influye para nada en el costo de la tarifa, porque eso es lo que dicen los perifoneros de la prensa, ¿verdad? De que eso influye en el costo que yo estoy pagando, o sea, no influye en el costo del precio de la energía el 50%. Ese es un derecho que ganó el trabajador. En vez de un aumento de salario, nos dieron en especie, porque la forma de pagar el salario puede ser en efectivo y también en especie. Y es un beneficio muy anterior a la actual Constitución. Entra dentro de los derechos adquiridos que garantiza nuestra Constitución. Sobre el aporte intergubernamental, la ANDE anualmente da un aporte al fisco o al Estado como empresa, un aporte intergubernamental. Este año es de $20 millones, que ya está inclusive programado mensualmente. La ANDE tiene que transferir al Ministerio de Hacienda 12.500 millones de guaraníes para poder ir cumpliendo con esa meta final de darle los $20 millones.
Eso es de años, es una forma de desangrar la ANDE, es otra forma de sacarle fortaleza a la institución. En vez de estar invirtiendo, yo creo que haciendo una suma estaríamos alrededor de los 300 millones de dólares que ya se le dio al Estado en esa forma. Quería un poco hablar también, en estos días le escuché al presidente de la ANDE cuando se le consultó por qué no se persigue a los que roban la energía eléctrica. Y algunos periodistas pintan como si fuera que eso es una cuestión exclusiva de la gente, de los sin techo, sin tierra, de los pobres. No es cierto eso. Primeramente, el presidente dice que eso es una cuestión social y que todos los gobiernos que vienen y ni el que va a venir ni el que se fue va a poder solucionar porque es una cuestión social, y eso está muy lejos de ser verdad. Querer cargarle toda la responsabilidad a la gente pobre me parece un despropósito. Primero, que hay una falta terrible de gestión de la ANDE para perseguir las pérdidas. La ANDE tiene una pérdida de 25%. Esa pérdida está compuesta de tres elementos. Hay una pérdida técnica en transmisión que está alrededor del 6%, está dentro del margen. Hay una pérdida técnica en distribución que está por el 11% aproximadamente, está un poco alto eso, y eso se explica en el sentido de que nuestros cables están viejos, hay que cambiarlo, hay que renovar, entonces hay mucha pérdida técnica ahí. Y hay una pérdida del que realmente es el hurto de energía o el robo de la energía, que se llama pérdida no técnica, que está por el 8%. De ese 8%, prácticamente el 90% corresponde a grandes usuarios. En Alto Paraná, hace unos años se hacía un trabajo de levantamiento de datos y teníamos casi 600 transformadores en forma directa. ¿Y dónde estaban los transformadores? Los pobres no tienen transformadores en conexión directa. ¿Y quiénes son los que tienen en conexión directa? Son los silos, en la zona rural, que le llaman ellos los productores, que le llaman la prensa, los sojeros y otros, tienen conexión directa con transformadores de 100 kVA, de 500 kVA, de 1500 kVA, y esos son sí lo que perjudican a la ANDE. No esos compatriotas que no tienen para pagar la luz, o si tienen, van a tener que elegir para si come o paga la energía eléctrica. Entonces, eso sí perjudica, y esa es una responsabilidad de los administradores ANDE, que siempre se equivocaron en el camino de la persecución de la pérdida no técnica que tiene la ANDE. ¿Cómo hace la ANDE para perseguir su pérdida no técnica? Contrata a una empresa y se hace la revisión medidor por medidor. Cuando que la ANDE hace su lectura y tiene identificado quiénes están en condición directa y quiénes no están. Entonces, mucho más barato y mucho más eficaz va a ser ir directamente si tenemos 500 transformadores identificados dónde están, con numeración inclusive, ¿por qué no nos vamos a esa gente a ponerlo en condiciones y cobrarle lo que debe por la energía eléctrica? Le daría muy buena dividendos a la ANDE en ese sentido. Entonces, no es cierto de que es un problema social nomás el tema de la pérdida de la energía eléctrica. Hay un problema técnico que se va a corregir con la mejora en el sector de distribución. Ya se corrigió la pérdida técnica gracias a que se cambiaron el sistema de transmisión, y el tema de la línea 500 kV que se hizo en la época del gobierno de Lugo trajo un alivio importante al tema de la pérdida técnica en transmisión. ¿Por qué? Porque los centros de consumo están muy alejados del centro de generación. O sea, hay 300 y más de kilómetros de recorrido de cable que tiene que llegar a Asunción, y eso hace que haya una pérdida técnica importante. Entonces, hay gestiones que la ANDE puede mejorar y puede dar un mejor servicio. Pero es importante la recuperación de la autarquía para la ANDE para poder mejorar su sistema de distribución, todo su sistema, para poder garantizar
que podamos hacer uso de nuestra soberanía, de nuestra parte, de nuestra energía en las binacionales. Hoy los perifoneros del gobierno y hablan de que nuestro bono energético va a terminar muy pronto. 2030 o 2027 o 2033. Ese es lo máximo que vamos a alcanzar y eso no es cierto. Nosotros tenemos una curva de uso de energía muy desigual que tiene picos y nosotros contratamos la energía en Itaipú y en Yacyretá, así que lo hacemos de acuerdo a nuestro pico. Hay una franja que no se utiliza la energía eléctrica. Si hacemos uso de ello, la ANDE va a tener buenos dividendos y va a poder sostenerse por sí sola. La ANDE, que como empresa aporta como renta eléctrica casi 1.000 millones, como ya dije, que como empresa retentora de impuestos aporta, es la empresa que más aporta al fisco. 600.000 millones de guaraníes al año aporta la ANDE para el fisco como impuesto. Entonces, es una empresa súper importante que no podemos darnos el lujo de perderlo. Administra nuestro mayor bien, nuestro mayor activo como país y entonces tenemos que defenderlo a como sea. Si es necesario, con nuestra vida también. Entonces, yo creo que por ahí me quedo hoy y estamos a la orden siempre para conversar de este tema tan apasionante que es el tema de la energía eléctrica. Muchísimas gracias, Esteban. Realmente es un lujo tenerle a un trabajador del sector eléctrico, secretario general de Citrande, en nuestro programa de hoy con cosas clarísimas. Una cuestión así que para mí siempre es algo que le pone a la ciudadanía en contra de la gente más humilde. No son los pequeños los que roban grandes cantidades de energía. Es muy difícil que un pequeño robe una gran cantidad de energía si no tiene ni siquiera para comprar un electrodoméstico caro. Como dijo Esteban, hay grandes consumidores, silos, ojeros, grandes productores que están conectados en directo con sus transformadores. Un transformador que normalmente alimenta toda una manzana se usa por un silo solamente. Y ese silo conectado en directo, imagínense el impacto que tiene eso en las pérdidas no técnicas de la ANDE. La otra cuestión clave que dijo Esteban, que la ANDE es el mayor aportante de impuestos del Estado en una suma realmente que equivale más o menos a 50 millones de dólares al año de aporte, importantísimo para sostener entonces no solamente el sector eléctrico que es estratégico, sino que inclusive el mismo Estado, donde sabemos que realmente son muy pocos los que pagan impuestos en nuestro país, es la gente, o sea, mucho en cantidad, porque es la gente humilde, la gente de clase media, pero aquellos que más tienen son los que menos aportan. Otra cosa que definitivamente tenemos que cambiar. Bueno, tenemos que ir cerrando nuestro programa, pero no quiero irme sin leer más comentarios y mensajes que nos envía la gente. Muchísimas gracias porque la gente nos escribió a full también. Nos están siguiendo muchísimos, así que les agradecemos por acompañarnos todos los domingos. Dice Elpidio Martínez Rojas, excelente Vivi, muy importante tus palabras. Tulio Ross dice, existen empresas estratégicas que no se pueden privatizar. Mario Vera, no se puede privatizar nuestro único recurso. Ustedes que son entendidos, no permitan, vamos a ayudarnos todos. Ranulfo Zamudio, fuerza para todos. La ANDE siempre tiene que ser público, jamás privado. Graciela Concu, compañero Esteban, las empresas maquiladoras, ¿qué régimen tienen con referencia al costo de energía? Vicenta Cano Ramírez, muy interesante, aprendimos mucho. Lucharemos porque la ANDE no se privatice. Ranulfo Zamudio, en Guairá 16 transformadores están en forma directa. Imagínate un poco, 16 transformadores podrían, si hacemos por cada transformador, no sé, 20 familias, entonces tenemos ahí 360, el equivalente al consumo de 360 familias en directo, ¿verdad? Inclusive puede ser más, dependiendo del tamaño del transformador. Juan César Fernández, la ANDE no tiene sección de pérdida negra al P por los supuestos sin techo y zonas rurales. La ANDE le corta la energía y le llaman a los diputados intendentes y así funciona el prebendarismo político. Claro, por eso también es que no se aplica la tarifa social ni quisieron aprobar ni a la energía. Recuerden que el Poder Ejecutivo transformó el proyecto, después vetó el proyecto y no dejó que se aplique porque ellos no quieren que la gente entienda que la energía eléctrica puede ser un derecho y no algo que tengan que estar suplicándole a las autoridades políticas de turno. Rosa Paraguaya, realmente bastante
puestos de distribución exclusivos con conexión directa. Es lo mismo que denuncian otras personas. Ahora, los transformadores conectados en forma directa, que son grandes consumidores. Diana Rosa Bañuelos, qué vergüenza, son los ricos los que otra vez se benefician con la corriente eléctrica gratis. Los silos, los ojeros, hay que investigar y denunciar. Erna Sánchez, mucha fuerza para todos. Lourdes Morales, los más ricos como siempre son los más beneficiados, mientras los pobres deben de elegir en pagar su cuenta o comer. Lamentable. Lourdes Morales, la ANDE es de todos los paraguayos y no de unos pocos. Julio César Paredes, tanto la ANDE como los sindicatos deben trabajar más sobre la opinión pública. Y José Alcides Herrero, imagínense dejar la autarquía de Yacyretá en manos de Duarte Frutos. Bueno, así terminamos entonces de leer los comentarios. Ya para ir despidiéndonos, yo me despido ya de ustedes, les agradezco muchísimo, les recuerdo que estamos siempre conectados todos los domingos desde las 18:45 horas. Voy a pasarle el micrófono a Vivi Valdés y Ricardo Canese para que redondeen sus intervenciones finales también, agradeciéndoles como siempre que nos acompañen, siempre queremos hablar de energía. Si tienen temas que quieran que toquemos, pueden escribirnos ahí en el Facebook, vamos a leer los comentarios y también tratar de incluir esos temas en nuestras transmisiones. Adelante, Vivi. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, me despido de toda la audiencia, de vos, de Ricardo y de Esteban. Realmente un programa impecable el de hoy, aprendimos muchísimo. Entonces, le digo a toda la audiencia que nos vamos a ver el próximo domingo a las 6:45 por la fanpage de Ricardo Canese. Hasta luego. Esteban, muchas gracias, Esteban, Mercedes, Vivi. También despedirme de toda la ciudadanía, decir de que vamos a pasar un poco a la acción, esto de buscar de que efectivamente fortalecer a la ANDE, que la ANDE ejerza la soberanía hidroeléctrica, que tengamos esos beneficios, que efectivamente de la lucha resulten hechos concretos que nos permitan no solamente mantener, evitar la privatización, sino, claro, probablemente ya con un nuevo gobierno en el 2023, entonces tener también entonces un servicio eléctrico que sea el motor de nuestro desarrollo, el motor de derechos humanos, de bienestar y de calidad de vida de todos los paraguayos. Bueno, con estas palabras yo también me despido de la ciudadanía y creo que el próximo domingo vamos a tener muchas novedades sobre este tema. Así que nos vemos el próximo domingo. Gracias. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Si te callas, otorgas con el pantaní, protestas no a la entrega de nuestra soberanía. En secreto minte, ya Zapuca y Pa, fuera el gobierno de los Mondajá. En secreto minte, ya Zapuca y Pa, fuera el gobierno de los Mondajá. Canguiminte que peico, Ani con mucha energía, ven entregane Brasil, cañejame cualquier día. Meu querido povo paraguaio, eu tenho uma grande missão: recuperar Itaipu e Yacyretá. Eu vou cumpri-la, marido da gente. A ereva, che solo hay qua, Itaipuañacuá, a Yacyretá, a Opa Oiva, electricidad. Son todos del pueblo, son del Paraguay. Decimos que Itaipú 2023 debe ser una causa nacional y que hay tres elementos fundamentales. Primer aspecto fundamental es realizar todo lo necesario, todas las obras necesarias para que podamos contratar el 100% de nuestra energía de Itaipú y Yacyretá. Ese es el primer elemento fundamental. El segundo aspecto, una vez contratada toda la potencia, hechas las obras y contratada toda la potencia, es licitar todos los excedentes hidroeléctricos. ¿Quién tiene que licitar? El Paraguay a través de su empresa eléctrica, que es la ANDE. Hemos visto como Leros Comercializadora ha sido un intento de privatizar esa exportación de excedentes. Nosotros queremos que esto sea del pueblo paraguayo.
con justicia y con leyes paraguayas también. Sabemos lo complejo que es entrar en territorio y en las leyes de Brasil o de Argentina. Y el tercer aspecto fundamental es que la renta eléctrica que Paraguay va a obtener por la venta a precio de mercado de esta energía al licitarse, por la terminación de la deuda de Itaipú, debe usarse para reformas estructurales, no para sustituir impuestos, no para el rentismo que tanto daño ha hecho a los países petroleros. Y ahí ponemos un aspecto, por ejemplo, inicial, que es mejorar la calidad del servicio y bajar tarifas para los sectores sociales y para la generación de empleo. Un segundo aspecto es realizar reformas estructurales, que el ingeniero Canese va a profundizar un poco más, y así decimos que como en el Paraguay de los López y del doctor Francia conseguimos un desarrollo autónomo sin endeudarnos con nuestros propios recursos, esto es posible con Itaipú 2023. Fíjense que es una síntesis, es un volante, pero como sintetiza de que efectivamente nuestro país contrata el 100% de la parte, ejerzamos la soberanía, de luego exigirle al gobierno aduanite que haga la obra que no la está haciendo irresponsablemente, para que así podamos contratar efectivamente y ejercer la soberanía y obtener los beneficios para el consumo nacional y para la exportación a precio de mercado. No puede ser de que no nos paguen lo que ellos están pagando, no le pedimos que nos paguen más, lo que ellos están pagando en su mercado. Y de esa manera vamos a tener miles de millones de dólares que se deben emplear ¿en qué? En transporte eléctrico. De luego, antes de entrar en las reformas estructurales, en el servicio eléctrico, en tarifa más baja como fue la ley, el proyecto de ley ñan de energía, que iba a beneficiar a más del 90% de la población. Y el gobierno aduanite dijo que iba a vetar, no es que dijo que iba a vetó esa ley porque iba a costar 140 millones de dólares. A precios de mercado podemos tener 3.600 millones de dólares. Perfectamente podemos abaratar el costo de la energía eléctrica para el 90% de la población. Y sobre todo para quienes van a generar empleo. Ape Paraguay hoy harán empleo lo mitad pe aninati lo mitad ojo Buenos Aires San Paulo pe bomba Pojahuan Ape acá en nuestro país tiene que haber empleo de calidad y con la energía paraguaya de Itaipú podemos y de Yacerta podemos conseguir.